vemos que ahora el círculo de gente infectada, contagiada, se está acercando. Y algo que no nos deja dar gracias muchas veces a Dios es el hasta cuándo que tenemos en nuestras mentes. Y yo no sé en esta noche para quién estoy hablando, pero puede ser que de los que está conectado en esta noche escuchando esta transmisión, puede decir: ay, pastor, no es que yo tengo un solo hasta cuándo, sino yo tengo varios hasta cuándo. Quizás tú puedes decir: ¿hasta cuándo voy a estar solo o sola? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esta crisis emocional? Y así podríamos enumerar muchos hasta cuándo. ¿Saben? En los tiempos bíblicos y en especial los salmistas tenían muchos hasta cuándo en sus vidas. Por ejemplo, si vas conmigo al Salmo 37, vas a encontrar al salmista David, que tenía también un hasta cuándo. Él comienza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. Y en el Salmo 37, él te da toda una descripción de por qué tú debes entender que el malhechor al final va a tener un mal final. Pero él en su mente decía, el pensamiento era: ¿hasta cuándo a la gente buena le va a ir mal y a la gente mala le va a ir bien? Y cuando nosotros comenzamos a hacernos preguntas, y yo resumo estas preguntas en muchas veces tenemos hasta cuándo en nuestras vidas, sucede lo siguiente: que comenzamos a concentrarnos en lo malo y no nos concentramos en ser agradecidos a Dios. Por ejemplo, si usted toma el Salmo 37 y pone el 7 delante y el 3 atrás, vas a encontrar a otro escritor de salmos que también tenía el mismo hasta cuándo que David. Vamos al Salmo 73. Mire lo que dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, escuche lo que dice el salmista: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, Asaf, que es el autor de este salmo, tiene la misma inquietud en su mente. En vez de estar agradecido a Dios, estaba en su mente el hasta cuándo de por qué a los impíos, a los arrogantes le va bien. Sin embargo, al que hace lo recto no siempre le va bien. Continúa diciendo el Salmo: no se dice el Salmo en el versículo 4: no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren todo lo que dice aquí Asaf de los malos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Y noten lo que dice en el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es decir, Asaf tiene el hasta cuándo de por qué a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal. Pero hay otro escritor que él tiene una filosofía parecida. Parece que
en el tiempo bíblico había toda una corriente con respecto a hasta cuándo. Y yo no sé si tú te has preguntado muchas veces, bueno, ¿por qué a mí que sirvo a Dios me va mal? Y quizás a otra persona que hace lo malo en el trabajo, que no hace lo bueno, le va bien. Hermano, mira, vamos a ir al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 1 en adelante dice el profeta, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú me salves. Querido hermano, Habacuc también tenía un hasta cuándo en su vida. Pero ¿saben qué es lo más impresionante en la vida de Habacuc? Que Habacuc comienza con un hasta cuándo, pero termina con un corazón agradecido diciéndole a Dios, gloria a Dios. Pase lo que pase, Jehová, yo me voy a regocijar contigo. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Pero normalmente usted va a notar que el autor del libro Habacuc comienza diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Es decir, el libro de Habacuc, este autor, cuando usted nota el libro de él, usted va a notar que tiene 3 capítulos. Dentro de estos 3 capítulos, usted va a encontrar que el libro de Habacuc más bien es un diálogo entre Habacuc y Dios. Aquí en ningún momento usted va a encontrar que hay una interacción con el pueblo. No. Usted va a notar claramente que en el capítulo 1 Habacuc se queja, pide respuesta de Dios. Dios le da una respuesta que no le convence. En el capítulo 2 Habacuc pide otra cosa. Allí Dios le responde. A Habacuc no le conviene la respuesta de Dios. Y en el capítulo 3 es conocido como el Salmo de Habacuc, porque ya Habacuc cambia su mente completamente. Pero ahora Habacuc tiene un hasta cuándo. Y el hasta cuándo de Habacuc es el siguiente: Señor, ¿hasta cuándo? Al que hace lo bueno le va a ir mal, y al que hace lo malo le va a ir bien. ¿Hasta cuándo? Y queridos hermanos, hay momentos en la vida en que nosotros no entendemos a Dios. Por más que queremos entenderlo, no podemos. Y en esta noche yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué es que será que nosotros, en vez de ser agradecidos, tenemos en nuestra mente un hasta cuándo? ¿Por qué será? Y una de las razones que encontré es porque nosotros, cuando oramos y la respuesta que nosotros esperamos demora, nos incomodamos y comenzamos a decir como Habacuc, ¿hasta cuándo? La segunda razón por la cual nosotros no somos agradecidos y tenemos en la mente un hasta cuándo es porque no solamente la respuesta se demora por el silencio de Dios, sino que cuando Dios nos da la respuesta, no nos conviene la respuesta. ¿Usted no ha notado esto? Es decir, en primer lugar, oramos, pedimos a Dios. La respuesta de Dios no llega. Por ejemplo, usted está pidiendo, Señor, líbrame de lo malo. Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, por favor, haz que consiga un mejor trabajo. Señor, por favor, quita esta depresión, quita este sentimiento triste de mi vida. Yo no sé cuál sea tu pedido. Entonces, cuando tú haces el pedido, Dios se queda en silencio. Y entonces nosotros, en vez de estar agradecidos por el silencio de Dios, comenzamos a decir, ¿hasta cuándo? Y en segundo lugar, cuando Dios rompe el silencio y Dios te da la respuesta, entonces, si la respuesta no es como tú la querías escuchar, continúas enojado como Habacuc. Porque Habacuc, primeramente Dios tiene un silencio en su vida, y después que Dios tiene este silencio que lo rompe, le da una respuesta, y Habacuc no se queda contento con la respuesta y continúa diciendo, ¿hasta cuándo? Y mi mente vuela a los personajes bíblicos que también tenían un hasta cuándo. Y en uno de los personajes bíblicos que pienso es en Pablo. Pablo
tenía una enfermedad, según dicen los estudiosos, que segregaba un humor de sus ojos. ¿Te imaginas un hombre que tenía que estar hablando en público con esta enfermedad? Y Pablo un día, cansado de pararse a hablar en público de esta manera, le dijo a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Y cayó de rodillas y comenzó a clamar a Dios, y mientras más clamaba, Dios quedaba en silencio. Pero un día Dios rompe el silencio con Pablo, y cuando rompe el silencio con Pablo, le dice Dios a Pablo: bástate en mi gracia. Y saben que yo analizaba este mensaje y decía: ¿por qué a veces nosotros como cristianos no somos agradecidos? Porque en vez de ver la bendición de Dios, estamos mirando o el silencio a la respuesta a mi oración, o miramos que la respuesta que Dios da a nuestra oración no es la que nosotros estábamos esperando. Pero en esta noche yo quiero, hermano, que tú cambies tu mente. Yo quiero en esta noche que tú puedas ver el cuadro completo. Y quizás yo estoy hablando en esta noche para alguien que, al igual que Pablo, tiene una enfermedad, tiene algo por dentro, algo que le está pasando. Y quizás estás diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? En esta noche yo te digo, quizás la respuesta de Dios sea: bástate, hermano o hermana, en mi gracia. Yo tengo un propósito grande para tu vida. Y en vez de estarte fijando y diciendo ¿hasta cuándo esta enfermedad?, dile a Dios: Señor, gracias, porque algún propósito tú tienes. Pero mientras estudiaba este mensaje, pensaba un poco más allá. Y pensaba en Jesús. Y gracias a Dios, porque Dios en su mente divina no puede ser manipulado por nuestros pedidos a veces, que no es lo que más nos conviene cuando pedimos. Porque Jesucristo, y hemos estado hablando en todos estos sermones de Jesús, y creo que siempre Jesús debe salir en cada mensaje, Jesucristo también tenía un ¿hasta cuándo? Y cuando Jesús estaba a punto de enfrentarse al Calvario y a sufrir todo lo que tenía que sufrir, le dijo: Padre, ¿hasta cuándo? Si puedes, pasa de mí esta copa. Y Dios, cuando le respondió, le dijo: no, hijo mío, tienes que ir a la cruz. Y yo agradezco a Dios porque Jesús fue a la cruz, porque gracias a que Él fue a la cruz y murió, nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Y hoy estamos agradecidos del plan maravilloso de Dios. Pero si Dios hubiese cedido a ese ¿hasta cuándo? De Jesús, el mundo entero estaría perdido. Sin embargo, hoy se acerca la etapa más linda del año, Día de Acción de Gracia, comienza Navidad. El mundo entero recuerda ese niño que nació allá en Belén, ese niño que vivió, ese niño que fue crucificado. Y gracias a que Dios no cambió su plan divino y no cambió su mente cuando Jesús le dijo: Padre, ¿hasta cuándo? Pasa de mí esta copa. Hoy nosotros podemos estar agradecidos de que tenemos salvación en Cristo Jesús. Y por pecador que tú seas, hoy, si te arrepientes y aceptas el sacrificio de Jesús, puedes tener salvación y vida eterna. Queridos hermanos, el plan de Dios es perfecto. Pero ahora Habacuc es el otro personaje que estamos estudiando en esta noche. También tiene Habacuc un ¿hasta cuándo? Y querido hermano, el ¿hasta cuándo? De Habacuc es: Señor, mira, yo estoy ya cansado de esta situación. Y hay algo que tengo que recriminarle a Habacuc en esta noche. ¿Saben qué es lo que le tengo que recriminar a Habacuc? Que Habacuc debía concentrar su atención más en predicarle al pueblo. Sin embargo, Habacuc estaba predicándole del pueblo a Dios. Porque noten que Habacuc, cuando él comienza a hablar, le comienza a decir a Dios: ¿hasta cuándo, Señor?
mira a tu pueblo, está perdido. Y allí Habacuc comienza a quejarse, pero ¿saben? Cuando tú concentras o tienes tu misión de una manera desenfocada, también tú vas a comenzar a tener hasta cuándo en tu vida. Porque Habacuc debía haberle estado hablando al pueblo de Dios. Y cuando tú le hablas al pueblo de Jesús, el pueblo cambia. Sin embargo, Habacuc tomó una posición diferente. Él comenzó a hablarle a Dios del pueblo. Pero bueno, era un profeta. Vamos a decir que lo hizo para interceder, y es lo que yo creo. Y es bueno que tú presentes a otras personas en intercesión. Pero ahora, hermano, mira, partiendo de la base que hablamos en esta hora, de que en primer lugar tú en vez de agradecer tienes hasta cuándo en tu vida, tienes algunos hasta cuándo en tu vida, es porque número uno, Dios hace silencio. Número dos, cuando Dios rompe el silencio, la respuesta que le da a tu oración no es la que a ti te gusta. Y esto es lo que le pasa a Habacuc. Habacuc le dice a Dios, ¿hasta cuándo? Dios se queda en silencio. Y si hay algo que duele en la vida es el silencio de Dios. Ese tiempo de silencio de Dios, mira hermano, no hay nada más doloroso en la vida que ese silencio de Dios. Cuando tú estás pasando por un sufrimiento, cuando tu hijo se te fue de las manos, cuando tu hijo se va de la iglesia, cuando tu hijo cae en droga, cuando tu matrimonio se te va y tú estás orando y Dios está en silencio, ese tiempo es dificilísimo, pero tienes que aprender a confiar en Dios, pase lo que pase. Confiar en Dios es seguir caminando cuando no das más. Y amado, Habacuc le dice a Dios hasta cuándo, y Dios decide romper el silencio. Pero si triste es el silencio de Dios, más triste es la respuesta de Dios. Y ahora Dios le dice a Habacuc, mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Van a venir los caldeos, es decir, los babilonios van a invadir la ciudad y van a castigar a toda esa gente que está haciendo lo malo. ¿No era eso lo que tú querías, Habacuc? No, Señor, espérate, que no era eso lo que yo quería. Habacuc, primero te quejas porque estoy en silencio, y ahora que hablo, también te sigues quejando. Hermanos, porque el hombre ve lo presente, pero Dios ve el futuro y el cuadro completo. Quizás en esta noche, ya día de acción de gracia, tú estás, en vez de agradeciendo, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabes por qué estás diciendo hasta cuándo? Porque no estás viendo el cuadro completo como lo ve Dios. Y quizás estás en la fase del silencio de Dios, o estás en la fase de la respuesta de Dios. Y quizás si estás en esta fase, quizás si estás en el capítulo 1 de Habacuc o en el capítulo 2 de Habacuc, quizás por eso en esta noche no tienes un corazón agradecido a Dios. O sí, quizás dice, hay que agradecer, te reúnes, te comes el pavo, le das gracias a Dios, pero no lo haces de sincero corazón porque hay un dolorcito ahí en tu corazón. Porque yo me imagino que cuando Pablo se paró y decía, hermanos, seamos agradecidos, Pablo lo decía, pero en su corazón tenía un dolorcito hasta el día que Dios le dice, Pablo, tranquilo, bástate en mi gracia, tranquilo, Pablo, tranquilo. Y Habacuc, ahora, cuando escucha la respuesta de Dios, no se queda tranquilo. Y te va a pasar a ti lo mismo. Porque cuando Dios rompe el silencio, tú escuchas la respuesta de Dios y no te conviene, tú no te quedas tranquilo, tú vas a la revancha. Y Habacuc en el capítulo 2 va a la revancha y le dice a Dios, Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, Señor. ¿Cómo tú vas a traer a gente menos mala? A gente más mala que castiga a gente menos mala, Señor. Eso no tiene lógica. Querido hermano, muchas veces lo que Dios hace o la respuesta que Dios le da a una oración tuya no tiene lógica. Pero es la respuesta de Dios, tienes que aceptarla por fe y agradecer a Dios pase lo que pase. No tenía lógica que Naamán se tirara en el río, entrara en el río 7 veces. Eso no tenía ninguna lógica.
Él fue allí y decía, ¿hasta cuándo tendré esta enfermedad? Llegó ante el profeta le dice, lo que tienes que hacer es ir al río Jordán y sumergirte 7 veces. Y él dijo, eso no tiene lógica. Pero muchas veces la respuesta que Dios da no tiene lógica. ¿Cómo van a venir gente más mala a castigar a gente menos mala? Eso en la mente humana no tiene ninguna lógica. Lo que tú estás sufriendo quizás no tiene ninguna lógica. Pero si Dios lo permite, Él sabe por qué lo permite en tu vida. Por eso, hermano, sea agradecido a Dios, aunque no entiendas a Dios. Y Habacuc dice, bueno, mira, Dios, yo conozco tu corazón porque yo soy profeta. Y ahora te voy a entrar, Dios, por donde yo sé que a ti te va a doler. Bueno, Dios, y si vienen los babilonios, ¿qué va a pasar? Porque así es el ser humano. Dios en silencio. Dios rompe cuando está en silencio, qué malo es Dios que no contesta. Cuando Dios contesta, qué malo es Dios que no me contestó lo que yo quería. Y seguimos con el hasta cuándo y nos aferramos. Pero ahora Habacuc dice, yo le voy a entrar a Dios por donde yo sé que a Dios le duele. Dios, ¿y qué vas a hacer cuando vengan los babilonios y arrasen con los malos que se lo merecen? Pero aquí en el pueblo de Dios también hay personas buenas y justas que no se van a merecer eso que van a hacer los babilonios aquí, porque ellos son sanguinarios, van a matar, van a asesinar. Y ahora Habacuc dijo, acabé con Dios. Y a veces nosotros también hacemos oraciones creyendo que vamos a manipular a Dios. Y a veces lo hacemos hasta con buenas intenciones, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Mira mi vida como está, no aguanto más. Y Dios diciendo, hijo mío, tranquilo, que el final va a ser mejor a mi manera, no a tu manera. Puedes orar y hacerlo de 10,000 formas, que yo conozco el fin desde el principio. Y ahora Habacuc, esperando recibir la respuesta de Dios, ay, Habacuc, qué bueno que me recordaste eso, se me había olvidado que cuando vinieran los babilonios iban a acabar con los buenos y los malos. ¿Sabes, Habacuc? Voy a cambiar mi plan. ¿Qué clase de profeta eres, Habacuc? ¿Qué clase de oración? Voy a cambiar mi agenda, Habacuc, porque ese detalle que tú notaste, yo no lo había notado. Ahora, hermano, ¿usted cree que Dios no nota todos los detalles? Claro que sí. Y a veces nosotros le queremos decir a Dios, Señor, tienes que responder así porque no has visto este detalle. ¿Quién te dijo eso? Dios es omnisapiente. Él lo sabe todo. Y ahora en el versículo 4 del capítulo 2, Dios responde por segunda vez a Habacuc. Y todavía aquí Habacuc está resentido con Dios. Todavía que Habacuc no es agradecido, sino Habacuc sigue diciendo, ¿hasta cuándo? Y hermano, créanme que es un proceso por el cual pasamos todos. Y si tú estás conectado en esta noche a la transmisión, yo estoy seguro que tú también has pasado por el proceso de Asaf, el salmista que hablamos al inicio. Has pasado por el proceso de David, has pasado por el proceso de Pablo, por el proceso de Jesús y has pasado por el proceso de Habacuc. Clamas a Dios, tienes un hasta cuándo, Dios queda en silencio, cuando Dios responde no te conviene la respuesta y seguimos peleando con Dios y recordándole detalles a Dios y a veces ya decimos, ahora sí Dios va a contestar porque le di donde le dolía. Y mira cómo le sale Dios a Habacuc, versículo 4 del capítulo 2, segunda respuesta de Dios. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, mira, Habacuc, muy lindo tu discurso, muy linda tu oración, pero los babilonios vienen, van a arrasar con todo el mundo. Quiere decir, hermano, que en este mundo, que tú seas bueno, no quiere decir que no te puedan suceder cosas malas. Pero aunque te sucedan cosas malas, mantente por fe confiando en Dios. Que si sufrimos aquí, reinaremos allí en el reino de los cielos. Pastor,
Y con el COVID, ¿pueden morirse los cristianos que son buenos? Sí. Pastor, ¿y los cristianos buenos pueden morir de alguna enfermedad? Sí. Pastor, ¿y a los cristianos buenos le pueden pasar cosas malas? Sí. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Cómo vivimos? ¿Por qué Dios es así? Mas el justo por su fe vivirá. Confía en Dios, aférrate a Dios, que al final Dios tiene un propósito mayor. Y cuando ya Habacuc se da por vencido, fíjate, ya Habacuc no está quejándose por el silencio de Dios. Ya Habacuc dialogó con Dios. Dios le da una primera respuesta, que vienen los babilonios. En segundo lugar, Dios le da una segunda respuesta a Habacuc y le dice: el justo por su fe vivirá. Y cuando ya Habacuc está rendidito completamente, cuando ya tú dejas de pelear, cuando ya tú dejas de guerrear con Dios, cuando ya tú dejas de decir ¿hasta cuándo? Entonces Dios le dice a Habacuc: pero tranquilo, que no todo está perdido. Te voy a decir cuál es mi plan. ¿Tuviste esos babilonios que vienen, que van a destruir al pueblo de Dios? Yo después voy a destruir a los babilonios. Y entonces Habacuc le dice: ¿de verdad, Jehová? De verdad, Habacuc. Yo lo tengo todo en control desde el inicio. Así que no te preocupes, yo he visto a los que han estado haciendo lo malo. Va a venir su castigo. Pero después que pase esto, los que vinieron a castigar al pueblo de Dios, yo los voy a eliminar para siempre. Yo voy a acabar con ellos. De verdad, Jehová. Sí, Habacuc. ¿Qué tú te crees, Habacuc? ¿Que tú tienes todo bajo control ahí en la tierra? No, Habacuc. El que tiene todo bajo control soy yo. Y Dios tenía el poder para eliminar la enfermedad de los ojos de Pablo. Dios tenía el poder para sacar a Jesús de la cruz. Con tan solo Jesús chasquear los dedos, venían ángeles y hubiesen evitado todo lo que Jesús sufrió. Dios puede quitar tu sufrimiento en un segundo. Dios puede quitar tu hasta cuándo en un segundo. Pero, querido hermano, tienes que entender algo. Dios quiere que tú dejes de decir hasta cuándo y comiences a agradecer a Dios. Y cuando esto sucede, Dios te muestra la agenda que Él tiene completa, te muestra completamente su propósito. ¿Sabes cómo termina Habacuc diciendo? Habacuc capítulo 3 versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de las manadas y no hayan vacas en los corrales. Escucha lo que dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová de los ejércitos y me gozaré en el Dios de mi salvación. Espérate un minuto. ¿Este es el mismo Habacuc del capítulo 1 y capítulo 2? No. Este es un Habacuc agradecido. Ay, ¿por qué Habacuc aquí ya no tiene un hasta cuándo y es agradecido ahora? ¿Sabes por qué Habacuc aquí da gracias a Dios? Y nota que él está agradeciendo a Dios aún, diciendo: Señor, yo te voy a agradecer aún en los momentos más difíciles. No está diciendo: Señor, te voy a agradecer si hay vacas, si las higueras dan frutos. No, él está diciendo: Señor, pase lo que pase, yo te voy a estar siempre agradecido y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Saben por qué Habacuc aquí es agradecido? Porque él entendió en su corazón que el control de su vida y del universo está en las manos de Dios. Y, querido hermano, en esta noche que estás conectado, yo te voy a decir algo. Y quiero parafrasear lo que dice Habacuc acá. Aunque venga una recesión económica en el futuro, aunque no haya comida en Publix o en Walmart, aunque la carne de res se pierda de los mercados, aunque tenga una enfermedad que me cueste aún la vida, aunque
mi matrimonio se acabe, aunque me despidan del empleo, aunque me pique el diablo en pedacitos, aunque llegue un punto de tocar fondo que no pueda más, aunque mi vida se esté acabando y diciendo, Señor, ¿dónde tú estás? Tu actitud y mi actitud debe ser la de Habacuc en el versículo 18 del capítulo 3. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Que en este día de acción de gracia, Jehová nos dé o no nos dé, el diablo nos quite o Dios permita que el diablo nos quite, que pase lo que pase, pero que el diablo sepa que siempre la iglesia de Boca, la iglesia de la esperanza, los hermanos que se conectan con nosotros, que el diablo sepa que haga lo que él haga, suceda lo que suceda, nosotros nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación y vamos a estar agradecidos a Él. Que en esta noche nosotros podamos cambiar nuestro hasta cuándo por un agradecimiento a Jehová. Que podamos decir, con todo, yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Amén. Hermano, yo no sé por lo que tú puedas estar pasando en este año, por lo que hayas pasado. Aunque haya coronavirus, yo me gozaré en Jehová. Aunque tenga dinero en la cuenta de banco o no tenga, yo me gozaré en Jehová. Aunque el año que viene venga bueno o malo, yo me gozaré en Jehová. Pueda venir lo que pueda venir en el futuro, no me interesa. Yo voy a mantener un corazón agradecido. Y si hasta aquí tú has tenido un medio corazón agradecido diciendo, bueno, sí, Señor, estoy agradecido a ti, tengo que dar gracias, pero ¿hasta cuándo, Señor? Por favor, querido hermano, cambia tu mente. Si estás en la fase del silencio de Dios, agradece a Dios, di, aunque Dios tú estés en silencio y no respondas, con todo mi corazón se va a gloriar en ti. Si estás en la fase que Dios ya te respondió, te dio la primera respuesta que le dio a Habacuc, di, con todo mi corazón se va a alegrar en ti. Si estás en la segunda respuesta porque todavía estás peleando con Dios, di, con todo mi corazón se va a gloriar en ti. Pero ¿qué te quiero decir, hermano? No pases por esa fase del silencio de Dios, de la respuesta de Dios. Evítate todo eso. Sea agradecido hoy, mañana y siempre. Pablo dijo, dad gracias a Dios por todo. El mismo Pablo que estaba diciendo, Señor, por favor, quita este aguijón de mi carne, quita esta enfermedad. Sin embargo, Pablo aprendió que debíamos dar gracias a Dios por todo. Amén. Y yo no sé si tú estás conectado en esta noche por mera casualidad, pero Dios te trajo aquí con un propósito. Y el propósito es que tú le puedas decir a Dios en esta noche, Señor, yo te doy gracias por todo. ¿Quién es la primera persona que en el chat de la iglesia quiere escribir a Dios? Señor, gracias por todo. Y cuando tú digas allí, Señor, gracias por todo, yo sé que Dios va a estar mirando ese todo, porque el todo tuyo no es el todo mío. Porque el todo mío tiene unas dificultades, pero el todo tuyo tiene otras dificultades. Pero sea la dificultad que sea, dile a Dios, en esta noche, ya acercándonos al día de acción de gracias, dile a Dios, Señor Jesús, gracias por todo. Y quizás tú entraste a esta transmisión con un hasta cuándo, pero si en esta noche te vas con un gracias por todo, pero escucha, hermano, escríbelo si lo crees de sincero corazón. Si estás por Facebook o por YouTube, no lo escribas por decir, los hermanos están testeando allí, gracias por todo, y yo lo voy a poner también para estar en onda con ellos. No. Hazlo de corazón. Si en tu corazón tú lo sientes de verdad, dile a Dios, Señor, tú sabes que hasta aquí he tenido muchos hasta cuándo, pero hoy
quiero darte gracias por todo. Y cuando tú digas por todo, vas a decirle: sí, cuando estabas en silencio, Señor, me puse bravo contigo. Después quise que tú respondieras a mi manera y seguí bravo contigo. Pero en esta noche he entendido que en todo momento tú me estuviste guiando. Y por eso, Señor, quiero dar gracias por todo. Dile allí en el chat: Señor, gracias por todo. Y termino leyéndote el versículo 18 nuevamente antes de cantar este himno. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, gracias por todo. Gracias por mi pasado, gracias por mi presente y gracias porque mi futuro es glorioso, porque estaré con Jesús por siempre en el cielo, por toda la eternidad. Termino diciéndote en esta noche: Jesús, gracias por todo.